Mauricio agarró el proyecto de Álvaro y lo levantó frente a todos. ¡Miren! El hijo del conserje trajo basura a la feria de ciencias. El gimnasio estalló en risas. Álvaro apretó los puños, sintiendo las lágrimas que se negaba a soltar. Pero cuando el ingeniero más premiado del país pidió la demostración final, ocurrió algo para lo que nadie en aquel gimnasio estaba preparado. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas del pequeño taller cuando Álvaro Campos abrió los ojos. Tenía 12 años, el cabello negro despeinado por el sueño y las manos ya marcadas por pequeñas cicatrices de quien trabaja con herramientas desde que aprendió a caminar. Su habitación no era realmente una habitación. Era un rincón del taller de su abuelo, separado por una cortina de tela gastada que alguna vez tuvo flores estampadas. Pero para Álvaro, ese espacio de 3 metros cuadrados contenía todo su universo. En las paredes de madera colgaban diagramas dibujados a mano, esquemas de bombas hidráulicas, sistemas de riego, mecanismos de presión, cada uno trazado con la caligrafía temblorosa de su abuelo Nicolás, un hombre de 78 años que había dedicado su vida a hacer brotar agua de la tierra seca. Álvaro se levantó en silencio, cuidando de no despertar a nadie. La casa era pequeña, apenas 4 paredes de bloques sin revocar que compartía con sus padres y su abuelo. Su padre, Ramiro Campos, trabajaba como conserje en el Colegio Internacional del Valle desde hacía 15 años. Su madre, doña Esperanza, cosía ropa ajena hasta que los ojos le ardían. Ninguno de los dos había terminado la secundaria, pero ambos soñaban con que su hijo llegara donde ellos no pudieron. Esa mañana era diferente a todas las demás. Esa mañana era el día de la Feria Regional de Ciencias, y Álvaro había sido inscrito casi por obligación. 3 semanas atrás, la directora del colegio, la licenciada Graciela Montero, había convocado a Ramiro a su oficina. El hombre entró con la cabeza baja, como siempre hacía cuando pisaba ese espacio de alfombras importadas y diplomas enmarcados. «Ramiro, necesitamos que su hijo participe en la feria», dijo la directora sin mirarlo, firmando papeles en su escritorio de caoba. «El ministerio exige diversidad socioeconómica entre los participantes. Su hijo será nuestra cuota». Ramiro sintió el golpe de esas palabras como una bofetada invisible. Cuota. Su hijo reducido a un número, a un requisito burocrático. Pero no dijo nada. Nunca decía nada. 15 años limpiando los baños de los ricos le habían enseñado que el silencio era la única armadura de los pobres. «Sí, señora», murmuró, y salió de la oficina con el formulario de inscripción arrugado en el bolsillo. Esa noche, cuando Ramiro le contó a Álvaro sobre la feria, esperaba ver decepción en los ojos de su hijo. En cambio, vio algo que no esperaba, un brillo de determinación. «Voy a participar, papá», dijo Álvaro con una voz que sonaba más grande que su cuerpo. «Y no voy a ser la cuota de nadie». Desde ese día, Álvaro pasó cada tarde en el taller con su abuelo Nicolás. El viejo había sido técnico de riego en las haciendas del norte durante 40 años, sin título universitario, sin diploma que colgara en ninguna pared, pero con un conocimiento que ninguna universidad podía enseñar. «Mira, mijo», le decía el abuelo mientras sus manos temblorosas sostenían un tubo de PVC. «El agua no entiende de dinero. No le importa si el tubo es de oro o de basura, solo quiere fluir. Tu trabajo es entender hacia dónde quiere ir». Juntos construyeron un sistema de bombeo con materiales que otros habían desechado. Tubos rescatados de construcciones abandonadas. Botellas de plástico que Álvaro recolectaba en sus caminatas al colegio. Cables de cobre extraídos de electrodomésticos rotos. Cada pieza tenía una historia, una vida anterior, una segunda oportunidad. El proyecto no era bonito.
No tenía luces LED ni pantallas táctiles, no venía en una caja brillante, ni tenía un manual impreso a color, pero funcionaba con un principio que el abuelo Nicolás había perfeccionado durante décadas, el efecto Venturi aplicado a sistemas de bajo costo. Los ingenieros de las universidades usan bombas eléctricas de miles de dólares, explicaba el abuelo, mientras Álvaro tomaba notas en un cuaderno rayado. Nosotros usamos la física, la presión del aire, la gravedad, fuerzas que son gratis, mijo, fuerzas que nadie puede quitarte. Álvaro absorbía cada palabra como tierra seca absorbe la lluvia. Memorizaba cada diagrama, cada cálculo, cada pequeño truco que su abuelo había aprendido en décadas de trabajo bajo el sol inclemente. La noche antes de la feria, cuando el proyecto estaba terminado, el abuelo Nicolás le entregó a Álvaro un pequeño tubo de cobre, doblado y manchado por el tiempo. Este fue el primer tubo que usé cuando empecé a trabajar en las haciendas, dijo el viejo con los ojos húmedos. Tenía 16 años, no sabía nada, pero aprendí que el conocimiento verdadero no viene de los libros, viene de las manos, que no tienen miedo de ensuciarse. Álvaro sostuvo el tubo como si fuera una reliquia sagrada. En cierto modo, lo era. Ahora, en la mañana de la feria, Álvaro terminó de vestirse con la única camisa buena que tenía. Estaba planchada con esmero por su madre, quien había pasado la noche anterior asegurándose de que cada pliegue estuviera perfecto. «Te ves guapo, mijo», dijo doña Esperanza desde la puerta, con una sonrisa que intentaba ocultar su preocupación. Álvaro cargó su proyecto con cuidado. Los tubos de PVC, las botellas recicladas, los cables de cobre, todo asegurado con cinta adhesiva y esperanza. Su padre lo esperaba afuera, listo para llevarlo en la vieja camioneta que usaba para transportar los suministros de limpieza del colegio. «¿Estás listo?», preguntó Ramiro. Álvaro miró su proyecto. Miró el tubo de cobre de su abuelo guardado en su bolsillo. Miró los ojos de su padre llenos de un orgullo silencioso que nunca sabía cómo expresar. «Estoy listo, papá». No sabía que en menos de 2 horas su vida cambiaría para siempre. El Colegio Internacional del Valle aparecía ante ellos como una fortaleza de privilegio. Muros blancos impecables, jardines podados con precisión milimétrica, banderas ondeando en mástiles cromados. Álvaro había visto ese lugar miles de veces desde afuera, esperando a su padre después del trabajo, pero nunca había entrado por la puerta principal. Hoy era diferente. Hoy tenía un pase de participante colgando de su cuello. La camioneta de Ramiro se detuvo en el estacionamiento, entre Audis, BMWs y camionetas Mercedes que brillaban bajo el sol de la mañana. El contraste era brutal. El vehículo de los Campos tenía más años que Álvaro, la pintura descascarada y el escape tosiendo humo negro. «Te espero aquí», dijo Ramiro apagando el motor. «Tu mamá vendrá más tarde para la premiación». Álvaro notó que su padre no mencionó entrar al gimnasio. En 15 años trabajando ahí, Ramiro Campos jamás había asistido a ningún evento como invitado. Siempre era el hombre invisible que limpiaba después de que todos se iban. «Gracias, papá». Álvaro bajó con su proyecto en brazos. Pesaba poco, apenas unos kilos de tubos y plástico, pero sentía como si cargara el mundo entero. Caminó hacia la entrada principal, donde un arco inflable anunciaba 12 Feria Regional de Ciencias, formando los líderes del mañana. Debajo, familias elegantes posaban para fotos, madres con bolsos de diseñador, padres revisando sus teléfonos de última generación, niños que caminaban con la seguridad de quien nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Álvaro apretó su proyecto contra el pecho y siguió adelante. En la mesa de registro, una mujer con lentes de marco dorado lo miró de arriba abajo. Su mirada se detuvo un segundo demasiado largo en la camisa ligeramente grande de Álvaro, en sus zapatos gastados,
en el proyecto de tubos y botellas que no se parecía a nada de lo que había visto esa mañana. ¿Nombre?, preguntó con un tono que ya contenía un juicio. Álvaro Campos. La mujer buscó en su lista, pasando páginas con uñas perfectamente pintadas. Ah, sí, Campos. Participante por cuota de inclusión, lo dijo en voz alta, lo suficientemente alto para que las tres familias detrás de Álvaro escucharan. Una madre soltó una risita que intentó disfrazar como tos. Un padre murmuró algo a su esposa. Un niño con blazer azul señaló el proyecto de Álvaro y susurró: ¿Eso qué es? Álvaro sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la mirada fija. ¿Dónde es mi lugar?, preguntó con voz firme. La mujer le entregó un papel sin mirarlo. Gimnasio B. Área de participantes especiales. Al fondo, a la izquierda, pasando los baños, participantes especiales, otra forma elegante de decir los que no pertenecen. El gimnasio principal estaba transformado en un salón de exhibición digno de una feria tecnológica. Stands profesionales con iluminación LED, pantallas gigantes mostrando presentaciones animadas, robots que caminaban solos, drones que flotaban sobre las mesas, proyectos de energía solar con paneles relucientes, modelos de ADN impresos en 3D y presupuestos que superaban lo que la familia Campos ganaba en un año. Álvaro atravesó ese océano de abundancia con la cabeza alta, aunque por dentro sentía que se ahogaba. Cada paso lo alejaba más del centro, de la luz, de la atención. Lo empujaban hacia los márgenes, hacia el lugar donde nadie quería mirar. El gimnasio B no era realmente un gimnasio. Era el área de almacenamiento donde guardaban los equipos deportivos viejos. Habían despejado un espacio y colocado 3 mesas plegables con manteles de plástico. Ahí estaban los participantes especiales: Álvaro, una niña de una escuela rural que había traído un herbario, y un chico con síndrome de Down que exhibía una colección de rocas. Los 3 marginados, los 3 invisibles, los 3 cuotas. Álvaro colocó su proyecto en la mesa del medio. A su izquierda, la niña del herbario lo miró con ojos tristes. ¿Tú también eres de inclusión?, preguntó en voz baja. Sí. Yo me llamo Lucía, vine desde San Pedro del Monte, viajé 4 horas en autobús. Álvaro asintió. Entendía perfectamente. A su derecha, el chico de las rocas le ofreció una sonrisa enorme y genuina. Me llamo Pedro, mira mi cuarzo, dijo, levantando una piedra rosada que brillaba bajo la luz fluorescente. Álvaro sonrió por primera vez en la mañana. Es hermoso, Pedro. Durante la siguiente hora, los 3 permanecieron en su rincón mientras el mundo real de la feria sucedía sin ellos. Los jueces pasaban de largo, apenas echando un vistazo. Los visitantes entraban al gimnasio B solo para usar los baños y salían sin detenerse. Las risas y los aplausos del gimnasio principal llegaban amortiguados, como el eco de una fiesta a la que no habían sido invitados. Entonces llegó Mauricio Estrada. Álvaro lo conocía de vista. Todo el colegio conocía a Mauricio. Su padre, el ingeniero Rodrigo Estrada, era el dueño de la constructora más grande de la región y el principal patrocinador de la feria. Su madre era presidenta de la Asociación de Padres. Su hermana mayor ya estudiaba en una universidad de Estados Unidos. Mauricio tenía 13 años, un reloj que costaba más que la camioneta de Ramiro, y la certeza absoluta de que el mundo le pertenecía. Entró al gimnasio B seguido de 4 amigos, todos riendo de algo que alguien había dicho. Venían del baño probablemente. Pero entonces Mauricio vio los proyectos, vio a Lucía con sus plantas secas, vio a Pedro con sus rocas y vio a Álvaro con sus tubos de plástico, y sonrió. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de quien encuentra algo divertido en el sufrimiento ajeno.
Oigan, dijo Mauricio a sus amigos, señalando hacia las mesas. ¿Esto es parte de la feria o es el basurero? Las palabras de Mauricio flotaron en el aire como veneno. Sus amigos rieron con esa risa ensayada de quienes saben que reír complace al líder. 4 chicos de familias importantes, vestidos con ropa que costaba más que el salario mensual de Ramiro Campos. Lucía, la niña del herbario, bajó la mirada y se encogió sobre su proyecto como intentando desaparecer. Pedro, el chico de las rocas, no entendió el insulto y siguió sonriendo, acariciando su cuarzo rosado con inocencia absoluta. Pero Álvaro no se movió. Mantuvo sus manos sobre los tubos de PVC y sostuvo la mirada de Mauricio con una calma que el otro no esperaba. Era la misma calma que había visto en los ojos de su abuelo cuando los ingenieros de las haciendas se burlaban de sus métodos. La calma de quien sabe algo que los demás ignoran. ¿Qué me miras?, preguntó Mauricio, acercándose a la mesa de Álvaro. Sus amigos lo siguieron como sombras obedientes. ¿No sabes quién soy? Sé quién eres, respondió Álvaro con voz tranquila. Entonces sabrás que mi padre paga esta feria, paga este colegio, probablemente paga el sueldo del tuyo. Uno de los amigos soltó una carcajada. Otro sacó su teléfono y empezó a grabar, anticipando el espectáculo. Mauricio se inclinó sobre el proyecto de Álvaro, examinándolo con una mueca de desprecio exagerado. Tocó uno de los tubos con un dedo, como si temiera contagiarse de algo. ¿Qué se supone que es esto? ¿Un experimento de reciclaje? ¿O simplemente juntaste basura y la pegaste con cinta? Es un sistema de bombeo hidráulico basado en el efecto Venturi, explicó Álvaro, manteniendo su tono neutral. Puede mover 200 litros de agua por hora usando solo presión diferencial, sin electricidad. Mauricio parpadeó. No había entendido ni la mitad de lo que Álvaro dijo, pero no iba a admitirlo. ¿Efecto qué?, se burló. ¿Te inventaste palabras para que suene importante? Mira, niño, yo tengo allá afuera un robot de asistencia hidráulica que costó $50,000. Fue diseñado por ingenieros de verdad, con títulos de verdad, de universidades de verdad. Felicidades, dijo Álvaro sin inflexión. La falta de reacción enfureció a Mauricio más que cualquier insulto. Estaba acostumbrado a que la gente se achicara frente a él, a que bajaran la mirada, a que pidieran disculpas por existir. Este hijo del conserje no seguía el guión. ¿Sabes qué? Mauricio agarró el proyecto de Álvaro con ambas manos y lo levantó. Voy a hacerle un favor a la feria. Suelta eso, dijo Álvaro, su voz finalmente mostrando una grieta de emoción. ¿O qué? ¿Vas a llamar a tu papá? Oh, espera, tu papá está afuera limpiando los baños. Es lo único que sabe hacer. Los amigos de Mauricio estallaron en carcajadas. El que grababa acercó el teléfono para capturar mejor la humillación. Álvaro sintió que algo se rompía dentro de él. No por el insulto hacia su persona, eso podía soportarlo. Pero escuchar a alguien reducir a su padre a nada, a un hombre que había sacrificado su dignidad durante 15 años para que su hijo tuviera una oportunidad, eso era diferente. Mi papá, dijo Álvaro con voz temblorosa pero firme, trabaja más en un día que tu familia en toda su vida. El gimnasio quedó en silencio. Incluso los amigos de Mauricio dejaron de reír, sorprendidos por la respuesta. Nadie le hablaba así a un Estrada. El rostro de Mauricio se transformó. La burla dio paso a una furia fría, calculada. «Repite eso», susurró. «¿Ya me escuchaste?» Mauricio soltó el proyecto. Los tubos y las botellas cayeron sobre la mesa con un ruido que resonó como un disparo. Algunas conexiones se aflojaron. Una botella rodó hasta el suelo. «Vas a arrepentirte», dijo Mauricio, acercando su rostro al de Álvaro. «Antes de que termine esta feria,
Todo el mundo va a saber que tú y tu familia son exactamente lo que parecen. Basura. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, seguido de sus amigos. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Por cierto, cuando gane el primer lugar, voy a asegurarme de que la foto salga en todos los periódicos. Y voy a pedirle a tu papá que limpie el escenario después de la ceremonia, para que sepa cuál es su lugar. Las risas se alejaron por el pasillo, dejando un silencio denso y doloroso. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Pedro seguía sin entender qué había pasado, pero sintió la tristeza en el ambiente y dejó de sonreír. Álvaro se arrodilló para recoger la botella que había caído. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de rabia, una rabia antigua y profunda que había heredado de generaciones de hombres y mujeres que tuvieron que agachar la cabeza para sobrevivir. Revisó las conexiones del proyecto. Algunas se habían aflojado, pero nada estaba roto. El sistema seguía intacto. Lo que su abuelo había construido con sabiduría y paciencia no podía destruirse tan fácilmente. En el bolsillo de su pantalón, el pequeño tubo de cobre seguía ahí, el primer tubo de su abuelo, su amuleto. Álvaro lo tocó con los dedos y respiró profundo. ¿Estás bien?, preguntó Lucía en voz baja. Voy a estar bien, respondió Álvaro, mirando hacia la puerta por donde había desaparecido Mauricio. Pero él no era una amenaza, era una promesa. Afuera, en el estacionamiento, Ramiro Campos había visto todo. Desde la ventana sucia de su camioneta, había observado cómo su hijo era humillado. Había visto las risas, los gestos, la crueldad casual de los privilegiados. Y no había podido hacer nada. Sus manos apretaron el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas curtidas por años de trabajo bajo el sol. En 15 años había soportado todo. Los insultos susurrados, las propinas humillantes, los comentarios sobre su ropa, su olor, su existencia. Había tragado su orgullo 1000 veces porque tenía una familia que alimentar, un hijo que educar, un futuro que construir sobre los escombros de su dignidad. Pero ver a Álvaro pasar por lo mismo, eso era un dolor que no había anticipado. «Perdóname, mijo», susurró hacia el gimnasio, aunque sabía que nadie podía escucharlo. «Perdóname por no poder protegerte de esto». El reloj del gimnasio marcaba las 10 de la mañana cuando la feria comenzó oficialmente. Una voz por los altavoces invitó a todos los participantes a prepararse para la primera ronda de evaluación. En el gimnasio A, los proyectos estrella recibían a los jueces con fanfarria. El robot de asistencia hidráulica de Mauricio Estrada ocupaba el stand central, iluminado por reflectores profesionales. Una pantalla de 70 pulgadas mostraba un video promocional con música épica narrando las maravillas de la tecnología de punta. El proyecto había sido desarrollado por un equipo de ingenieros de la constructora del padre de Mauricio. El chico de 13 años apenas había participado en su creación, pero su nombre figuraba como inventor principal en todos los documentos. Así funcionaba el mundo de los Estrada. El dinero compraba todo, incluso el mérito. En el gimnasio B, nadie vino. Los jueces pasaron por el pasillo, asomaron la cabeza, vieron los 3 proyectos humildes y siguieron de largo con excusas murmuradas. Después volvemos. Está en otra categoría. Ya lo evaluaremos. Nunca volvían. Álvaro usó ese tiempo para reparar las conexiones que Mauricio había aflojado. Trabajó en silencio, con la concentración absoluta que su abuelo le había enseñado. Cada tubo en su lugar, cada botella asegurada, cada cable conectado con precisión. ¿De verdad funciona?, preguntó Lucía, acercándose con curiosidad genuina. ¿Quieres ver? Álvaro tomó una botella de agua que había traído en su mochila y la vació en el recipiente de entrada de su sistema. Luego, con un movimiento simple,
activó el mecanismo. Los tubos de PVC empezaron a trabajar y en segundos el agua fluía hacia arriba, desafiando la gravedad, saliendo por el tubo de salida con un chorro constante. Lucía abrió los ojos con asombro. «¡Pero no tiene motor! ¿Cómo sube el agua?» «Presión diferencial», explicó Álvaro con una sonrisa pequeña. «Cuando el aire pasa por un tubo estrecho, crea una zona de baja presión que succiona el agua hacia arriba. No necesita electricidad, solo física». Pedro se acercó, fascinado por el movimiento del agua. «Es como magia», exclamó, aplaudiendo. «No es magia», dijo Álvaro. «Es conocimiento, el mismo que usaban los campesinos hace 100 años para regar sus tierras. Mi abuelo lo aprendió de su padre, y su padre del suyo». Lucía miró su propio herbario con ojos diferentes. «Mi abuela también me enseñó sobre las plantas. Decía que cada hoja tiene un secreto. ¿Ves?». Álvaro señaló los 3 proyectos. «Nosotros no tenemos robots de $50.000, pero tenemos algo que ellos no pueden comprar». «¿Qué?». «Historia». El momento fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose. La directora Graciela Montero entró al gimnasio B con su típico andar de quien pisa sobre hormigas sin darse cuenta. Detrás de ella venían Mauricio y su padre, el ingeniero Rodrigo Estrada. Álvaro sintió que el estómago se le contraía. El ingeniero Estrada era un hombre imponente, alto, corpulento, con un traje gris que costaba más que un auto. Su presencia llenaba cualquier espacio con una autoridad que no admitía réplica. Había construido su imperio aplastando competidores, comprando políticos y asegurándose de que su apellido fuera sinónimo de poder en toda la región. «Aquí está, don Rodrigo», dijo la directora con una sonrisa servil, «el área de participantes de inclusión. Como puede ver, cumplimos con todos los requisitos del ministerio». El ingeniero Estrada recorrió el espacio con la mirada. Sus ojos se detuvieron en Lucía, en Pedro, en Álvaro. Los evaluó como quien evalúa ganado en una subasta. «Interesante», murmuró sin el menor interés. Mauricio se adelantó, señalando el proyecto de Álvaro. «Papá, ese es el que te conté, el hijo del conserje, el que me faltó al respeto». El ingeniero Estrada clavó sus ojos en Álvaro. Era una mirada que había destruido carreras, hundido empresas, arruinado vidas. «Así que tú eres el que cree que puede hablarle a mi hijo como se le da la gana». Álvaro tragó saliva, pero no bajó la mirada. «Yo solo respondí lo que él dijo primero, señor». «¿Lo que él dijo?». El ingeniero soltó una risa corta y seca. «Mi hijo puede decir lo que quiera. Yo pago este colegio, yo pago esta feria, yo pago el sueldo del director, de los profesores y sí, también del conserje que es tu padre». La directora asintió con entusiasmo, como un perro buscando aprobación. «Absolutamente, don Rodrigo, y le aseguro que hablaré con el padre del joven para...». «No es necesario», interrumpió el ingeniero sin dejar de mirar a Álvaro. «Este chico va a aprender su lección hoy. Cuando mi hijo gane el primer lugar y su proyecto de basura quede en el olvido, va a entender cómo funciona el mundo». Álvaro sintió que las palabras se acumulaban en su garganta. Quería gritar, quería decirle a ese hombre que el dinero no era sinónimo de inteligencia, que un título no garantizaba sabiduría, que su abuelo, sin haber pisado jamás una universidad, sabía más sobre hidráulica que todos los ingenieros de su empresa juntos, pero no dijo nada, porque vio a su padre. Ramiro Campos estaba en la puerta del gimnasio B con un trapeador en la mano. Había entrado a limpiar un derrame en el pasillo y se encontró con la escena. Sus ojos se cruzaron con los de Álvaro por un segundo, y en ese segundo Álvaro vio algo que nunca olvidaría: vergüenza. Su padre sentía vergüenza de estar ahí, con su uniforme de conserje, mientras hombres ricos humillaban a su hijo.
Vergüenza de no poder defenderlo, vergüenza de ser quien era. Álvaro tomó una decisión en ese momento. No iba a ganar esta feria por él, iba a ganarla por su padre, por su madre, por su abuelo, por todos los que habían sido humillados por hombres como Rodrigo Estrada. «Tiene razón, señor», dijo Álvaro con una voz que sorprendió a todos por su calma. «Hoy vamos a ver cómo funciona el mundo». El ingeniero Estrada sonrió, interpretando las palabras como rendición. No tenía idea de lo equivocado que estaba. El gimnasio principal se transformó en un hervidero de actividad cuando llegó la hora de las demostraciones. Los stands más impresionantes fueron colocados en el centro, donde cámaras de televisión local capturaban cada ángulo. Periodistas de revistas educativas entrevistaban a los participantes más destacados. Fotógrafos profesionales inmortalizaban momentos cuidadosamente coreografiados. El proyecto de Mauricio Estrada recibió la ubicación de honor, justo frente al escenario principal, con su propio sistema de iluminación y un perímetro de seguridad para evitar que nadie tocara el precioso robot. Álvaro observaba desde la puerta del gimnasio B, asomándose apenas para ver el espectáculo. No sentía envidia, sentía algo diferente, una mezcla de tristeza y determinación que pesaba en su pecho como una piedra caliente. «¿Por qué no nos dejan estar allá?», preguntó Pedro parándose junto a Álvaro con sus rocas en las manos. «Porque no somos como ellos, Pedro». «¿Y eso es malo?». Álvaro miró al chico de las rocas. Sus ojos inocentes no entendían la crueldad del mundo. Para Pedro, una roca bonita valía tanto como un robot de $50,000, quizás más. «No, Pedro, eso no es malo, eso es nuestra fuerza». La voz de la directora resonó por los altavoces, anunciando el inicio de la competencia formal. «Damas y caballeros, bienvenidos a la 12 Feria Regional de Ciencias. Este año contamos con la participación de 42 proyectos de todo el distrito, representando lo mejor de nuestra juventud innovadora. Aplausos educados llenaron el gimnasio. Y tenemos el honor de presentar a nuestro jurado especial. Desde la Universidad Técnica Nacional, el doctor Fernando Méndez, especialista en robótica aplicada». Un hombre de traje gris subió al escenario saludando con una sonrisa profesional. Desde el Instituto de Tecnología Regional, la doctora Patricia Solano, experta en energías renovables. Una mujer de cabello canoso ocupó su lugar junto al primer jurado. Y finalmente, un invitado muy especial que confirmó su asistencia esta mañana. El ingeniero Rómulo Vázquez, fundador del Programa Nacional de Riego Rural y ganador del Premio Nacional de Ingeniería hace 40 años. Álvaro sintió que el corazón se le detenía. Conocía ese nombre. Su abuelo había mencionado a Rómulo Vázquez cientos de veces. Era una leyenda entre los técnicos de riego del campo, un hombre que había dedicado su vida a llevar agua a comunidades olvidadas, usando métodos simples y económicos que cualquier campesino pudiera replicar. El ingeniero Vázquez subió al escenario con pasos lentos pero seguros. Tenía 78 años, el cabello completamente blanco y unos ojos que parecían haber visto todo el sufrimiento y toda la esperanza del mundo. Vestía un traje sencillo, sin corbata, con zapatos gastados por décadas de caminar por tierras secas. No se parecía en nada a los otros jueces, ni a los padres elegantes del público, ni al ingeniero Estrada con su traje de diseñador. Se parecía más al abuelo de Álvaro. «Es un honor estar aquí», dijo el ingeniero Vázquez al micrófono con una voz raspada por los años. «Hace 60 años participé en una feria como esta. Mi proyecto era un sistema de riego hecho con latas de conserva y mangueras de jardín. Los jueces se rieron de mí. Una risa incómoda recorrió el público. Pero ese proyecto cambió mi vida.
Me enseñó que la innovación no está en el dinero que gastas, sino en el problema que resuelves. Hoy espero ver proyectos que resuelvan problemas reales, no espectáculos de pirotecnia tecnológica. El ingeniero Estrada, sentado en la primera fila, frunció el ceño. Eso no era lo que esperaba escuchar. La competencia comenzó con los proyectos de la categoría A, los más impresionantes y costosos. Robots que bailaban, drones que entregaban paquetes, simuladores de realidad virtual, impresoras 3D que creaban objetos en tiempo real. Cada presentación era recibida con aplausos entusiastas y comentarios halagadores de los dos primeros jueces. Pero el ingeniero Vázquez permanecía en silencio, tomando notas en una libreta de papel con un bolígrafo mordido. No aplaudía, no sonreía, solo observaba. Cuando llegó el turno del robot de Mauricio, el gimnasio contuvo la respiración. Era el momento estelar, el evento principal. Mauricio subió al escenario con la confianza de quien ya tiene el trofeo en las manos. Su padre le había asegurado que todo estaba arreglado. Los jueces adecuados habían sido contactados. Las donaciones correctas habían sido realizadas. El resultado estaba garantizado. Mi proyecto se llama Aquabot Pro, anunció Mauricio con voz ensayada. Es un sistema de asistencia hidráulica diseñado para revolucionar la distribución de agua en zonas urbanas. La pantalla gigante mostró un video profesional con gráficos animados, música cinematográfica y testimonios de supuestos expertos alabando la innovación del joven genio. El Aquabot Pro utiliza sensores de última generación para detectar fugas, regular presión y optimizar el consumo de agua en edificios inteligentes. Los dos primeros jueces asintieron con admiración fingida. El doctor Méndez ya tenía preparados sus comentarios elogiosos, pero el ingeniero Vázquez levantó la mano. Tengo una pregunta. El gimnasio quedó en silencio. Dígame, joven, ¿cuántos litros de agua puede bombear su robot por hora? Mauricio parpadeó. Nadie le había preparado para esa pregunta. Bueno, el Aquabot Pro no está diseñado exactamente para bombeo directo. Es más un sistema de monitoreo y regulación. Entiendo. Entonces no bombea agua, solo la mide. Técnicamente sí, pero ¿cuánto costó desarrollar este proyecto? Mauricio miró a su padre buscando ayuda. Aproximadamente $50,000. Respondió el ingeniero Estrada desde el público, con un tono que sugería que la cantidad debería impresionar al jurado. El ingeniero Vázquez anotó algo en su libreta. $50,000 para un sistema que no bombea agua. Interesante. El ambiente se tensó. Nadie esperaba que el jurado especial cuestionara al proyecto estrella. ¿Podemos ver una demostración práctica?, pidió Vázquez. Me gustaría ver cómo funciona en condiciones reales, no en video. Mauricio tragó saliva. Por supuesto, sin problema. Pero había un problema grande. El robot nunca había sido probado fuera del laboratorio de la constructora. Los ingenieros que lo diseñaron habían optimizado la presentación visual, no la funcionalidad real. Álvaro observaba desde la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Algo estaba a punto de cambiar. Los técnicos del equipo Estrada corrieron a preparar la demostración. Conectaron mangueras, ajustaron sensores, verificaron conexiones. El robot Aquabot Pro brillaba bajo los reflectores como una escultura de ciencia ficción. Pero por primera vez, Mauricio no se veía tan seguro. Su padre le había prometido que nadie pediría una demostración real. Todo estaba arreglado. El trofeo ya tenía su nombre grabado. Los otros jueces entendían cómo funcionaba el sistema. Pero nadie había contado con Rómulo Vázquez. «Listo», anunció uno de los técnicos, secándose el sudor de la frente. El gimnasio observaba en silencio. Las cámaras de televisión enfocaban el robot.
Los periodistas tenían sus libretas preparadas para registrar el momento de triunfo del joven Estrada. «Adelante», dijo el ingeniero Vázquez, cruzándose de brazos. «Muéstreme cómo bombea agua». Mauricio presionó el botón de encendido con un dedo tembloroso. El robot cobró vida. Luces LED parpadearon en secuencia. Una pantalla táctil mostró gráficos animados. Sonidos electrónicos llenaron el gimnasio con la impresión de alta tecnología en acción. Pero el agua no se movió. «¿Y bien?», preguntó Vázquez después de 30 segundos de espera. «El sistema está procesando», explicó Mauricio, su voz perdiendo confianza con cada palabra. «Está analizando las condiciones óptimas para iniciar el ciclo de bombeo». «Hace 30 segundos que está procesando. ¿Cuánto tiempo necesita?». Uno de los técnicos se acercó al robot y revisó las conexiones frenéticamente. Murmuró algo al oído de Mauricio. El color drenó del rostro del chico. «Hay un pequeño problema técnico», admitió Mauricio. «La presión del agua de entrada no es la correcta para los parámetros del sistema». El ingeniero Vázquez levantó una ceja. «¿Me está diciendo que su robot de $50,000 no puede funcionar si la presión del agua no es exactamente la que esperaba?» «Es un sistema de precisión. Requiere condiciones controladas». «En el campo, joven, las condiciones nunca son controladas. El agua llega como puede, cuando puede. Un sistema de bombeo que solo funciona en condiciones perfectas no es un sistema de bombeo, es un adorno caro». El gimnasio quedó en silencio absoluto. Nadie se atrevía a respirar fuerte. El ingeniero Estrada se levantó de su asiento, el rostro enrojecido por la humillación pública. «Con todo respeto, ingeniero Vázquez, creo que está siendo injusto con mi hijo. Este proyecto representa meses de trabajo con los mejores ingenieros de mi empresa». «Con todo respeto, señor Estrada», interrumpió Vázquez con calma gélida. «Su hijo está participando en una feria de ciencias escolar. Si el proyecto fue hecho por los ingenieros de su empresa, entonces debería tener el nombre de ellos, no el de un niño de 13 años, que claramente no sabe cómo funciona su propia creación». Gasps ahogados recorrieron el público. Nadie jamás le había hablado así a Rodrigo Estrada. La directora Montero intervino con una sonrisa forzada, tratando de calmar la situación. «Ingeniero Vázquez, quizás podamos continuar con otros proyectos mientras el equipo de Mauricio resuelve este inconveniente técnico menor». «Me parece bien», asintió Vázquez. «De hecho, me gustaría ver los otros proyectos, todos los proyectos, incluyendo los del Gimnasio B». El silencio se hizo más profundo. «¿El Gimnasio B?», tartamudeó la directora. «Esos son los proyectos de los participantes de inclusión. ¿No están realmente al nivel de...» «¿Al nivel de qué?». Vázquez se puso de pie, y aunque era un hombre mayor, su presencia llenó el escenario. «¿Al nivel de un robot que no funciona? ¿Al nivel de un proyecto comprado con dinero del padre? Quiero ver a los estudiantes de inclusión, ahora». La directora miró al ingeniero Estrada buscando orientación. El empresario tenía el rostro de piedra, pero no podía contradecir a un ganador del Premio Nacional de Ingeniería frente a las cámaras de televisión. «Por supuesto», cedió la directora con una sonrisa que era pura tensión. «Traigan a los participantes del Gimnasio B». Álvaro escuchó su nombre a través del altavoz. No lo podía creer. Alguien quería ver su proyecto. Alguien importante. «Álvaro», Lucía lo sacudió del hombro. Nos llaman al gimnasio principal». Pedro ya estaba caminando hacia la puerta, sus rocas brillando en sus manos, feliz de que alguien quisiera verlas. Álvaro tomó su proyecto con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, de anticipación. Cuando entró al Gimnasio A, sintió todas las miradas sobre él. Vio a los padres elegantes arrugando la nariz. Vio a Mauricio fulminándolo con odios desde su stand inoperante.
Vio a la directora mirándolo como se mira una mancha en un vestido de gala. Pero también vio algo más. Vio a su padre. Ramiro Campos estaba al fondo del gimnasio, todavía con su uniforme de conserje, el trapeador olvidado en sus manos. Había entrado cuando nadie lo estaba mirando, incapaz de quedarse afuera mientras llamaban a su hijo. Sus ojos se encontraron a través de la multitud. Ramiro asintió una vez, solo una vez. Pero en ese gesto había todo lo que un padre no sabe cómo decir con palabras. Estoy orgulloso de ti, pase lo que pase. Álvaro subió al escenario con su proyecto de tubos y botellas. A su lado, Lucía sostenía su herbario con plantas secas etiquetadas a mano. Y Pedro mostraba su cuarzo rosado a quien quisiera verlo. Los tres marginados, los tres invisibles, finalmente bajo la luz. El ingeniero Vázquez se acercó a Álvaro, observando el proyecto con una atención que ningún otro juez había mostrado. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó con genuina curiosidad. Álvaro respiró hondo. Era ahora o nunca. Álvaro miró su proyecto como si lo viera por primera vez. Los tubos de PVC rescatados, las botellas de plástico, los cables de cobre, las etiquetas escritas a mano con la caligrafía del abuelo. En el gimnasio lleno de tecnología reluciente, parecía exactamente lo que Mauricio había dicho. Basura. Pero Álvaro sabía la verdad. Se llama Sistema Venturi de bajo costo, comenzó. Su voz pequeña al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Es un sistema de bombeo hidráulico que no necesita electricidad ni combustible. Usa solo la presión diferencial del aire para mover el agua. El ingeniero Vázquez se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que Álvaro no supo identificar. Continúa. Mi abuelo me enseñó el principio. Él trabajó 40 años como técnico de riego en las haciendas del norte. Nunca fue a la universidad, pero aprendió de su padre, que aprendió de su abuelo. Es conocimiento que tiene más de 100 años. ¿El efecto Venturi aplicado a bombeo rural?, preguntó Vázquez, y había algo extraño en su voz, como si estuviera recordando algo muy lejano. Sí, señor. Cuando el aire pasa por un tubo estrecho, crea una zona de baja presión. Esa zona succiona el agua hacia arriba sin necesidad de motor. Con los materiales correctos, un campesino puede construir este sistema en una tarde y regar toda su parcela. ¿Puedes demostrarlo? Álvaro asintió. No necesitaba técnicos ni condiciones especiales, solo agua y sus manos. Tomó la botella de agua que había traído y la vació en el recipiente de entrada del sistema. Luego sopló en el tubo de aire con un movimiento que había practicado cientos de veces en el taller de su abuelo. El agua subió, no con la espectacularidad de un robot con luces LED. No con efectos de sonido ni pantallas táctiles, solo agua moviéndose contra la gravedad, fluyendo a través de tubos de plástico reciclado, saliendo por el extremo superior en un chorro constante. Física pura, sin magia, sin dinero, sin mentiras. El gimnasio quedó en silencio. El ingeniero Vázquez se había quedado inmóvil, mirando el agua fluir como si estuviera viendo un fantasma. ¿Cuánto puede bombear este sistema?, preguntó con voz ronca. 200 litros por hora con esta configuración básica. ¿Pero se puede escalar? Mi abuelo diseñó uno que movía 1000 litros por hora usando solo tubos de desecho y un poco de cinta. ¿1000 litros por hora sin electricidad? Sí, señor. Vázquez se volvió hacia los otros jueces, hacia el público, hacia las cámaras. ¿Escucharon eso? Un sistema que mueve 1000 litros de agua por hora, sin electricidad, construido con materiales que cualquiera puede encontrar en un basurero. Silencio. ¿Y cuánto costó construir este proyecto?, preguntó Vázquez a Álvaro. $12, señor. 8 en tubos de PVC de segunda mano, 4 en cintas y pegamento. Vázquez se rió.
no una risa de burla, sino de genuina alegría. $12 contra 50,000, y el de 12 funciona. Mauricio Estrada apretó los puños, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Su padre estaba rojo de furia en la primera fila. La directora Montero parecía a punto de desmayarse. Pero el ingeniero Vázquez no había terminado. Se acercó más a Álvaro, estudiando el proyecto con una intensidad casi dolorosa. Sus dedos arrugados tocaron los tubos, las conexiones, la configuración de las botellas. Antes de seguir, si esta historia te está tocando, regálanos un like, comenta qué parte te atrapó y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Y te aviso, lo que viene al final no te lo imaginas. ¿Dónde aprendió tu abuelo esta técnica exacta?, preguntó en voz baja solo para Álvaro. No lo sé exactamente, señor. Él dice que la aprendió de un ingeniero que visitó las haciendas hace muchos años. Un ingeniero que ayudaba a los campesinos a regar sus tierras sin cobrarles nada. Vázquez cerró los ojos por un momento. ¿Cómo se llama tu abuelo? Nicolás Campos. El rostro del ingeniero palideció. Nicolás, el muchacho de Hacienda La Esperanza. El que siempre llevaba un cuaderno donde dibujaba todo lo que yo le enseñaba. Álvaro sintió que el mundo se detenía. ¿Usted conoce a mi abuelo? Hace 60 años, cuando yo era un ingeniero joven, lleno de ideales, recorrí las haciendas del norte enseñando técnicas de riego a los campesinos. El gobierno no me pagaba, los hacendados me despreciaban, pero los campesinos me escuchaban. Uno de ellos era un muchacho de 18 años que absorbía todo lo que yo decía como esponja. Se llamaba Nicolás. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos del anciano. Le enseñé el efecto Venturi. Le enseñé a construir sistemas con lo que tuviera a mano. Le enseñé que el conocimiento verdadero no tiene precio, y que la verdadera ingeniería no está en los títulos, sino en resolver problemas reales para gente real. El gimnasio escuchaba en silencio absoluto. Las cámaras grababan cada palabra. Y ahora, 60 años después, el nieto de ese muchacho está parado frente a mí, mostrándome exactamente lo que yo le enseñé a su abuelo. El conocimiento sobrevivió. Se transmitió de generación en generación, sin universidades, sin títulos, sin dinero. Vázquez puso su mano en el hombro de Álvaro. Esto, señoras y señores, es lo que yo llamo verdadera educación. El silencio se rompió con algo inesperado. Al fondo del gimnasio, Ramiro Campos comenzó a aplaudir. Solo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El conserje aplaudiendo a su hijo. Entonces Lucía se unió. Luego Pedro, golpeando sus rocas una contra otra como improvisadas castañuelas. Luego algunos padres en el público. Luego más. Luego todo el gimnasio. Todos excepto 3 personas. Mauricio, su padre y la directora. Ellos solo podían mirar, paralizados, mientras el mundo que habían construido sobre dinero y apariencias comenzaba a desmoronarse. El aplauso duró casi 1 minuto completo. Para Álvaro, parado en ese escenario con su proyecto de tubos y botellas, fue el minuto más largo y más corto de su vida. Cada palmada era una validación. Cada rostro sonriente era una victoria contra todos los que lo habían mirado con desprecio. Pero no era venganza lo que sentía, era algo más profundo. Era la sensación de que su abuelo, su padre, todas las generaciones de Campos que habían trabajado en silencio, finalmente estaban siendo vistos. El ingeniero Vázquez levantó la mano pidiendo silencio. «Todavía no hemos terminado la evaluación», dijo con una sonrisa que contradecía la seriedad de sus palabras. «Quiero ver los otros proyectos de inclusión». Lucía dio un paso adelante, temblando visiblemente. Su herbario parecía tan pequeño comparado con los robots y drones del gimnasio. Yo traje plantas», susurró apenas audible.
Acércate, niña. No tengas miedo. Muéstrame tus plantas. Lucía colocó su herbario sobre una mesa. Cada página contenía una planta seca cuidadosamente prensada y etiquetada con nombres escritos a mano, nombre común, nombre científico y un tercer nombre que Vázquez no reconoció. «¿Qué es este tercer nombre?», preguntó señalando una entrada. «Es el nombre que le dan en mi pueblo, señor. Mi abuela era curandera. Me enseñó que cada planta tiene 3 nombres. El que le ponen los científicos, el que le pone la gente y el que le susurra la tierra». Vázquez asintió lentamente. «¿Y para qué sirve esta planta?». «Para el dolor de estómago. Se hierve con manzanilla y se toma en ayunas. Mi abuela curó a medio pueblo con esto cuando no había médicos». ¿Sabes que la medicina moderna está redescubriendo el valor de las plantas medicinales tradicionales? Conocimiento que estuvo en manos de curanderas durante siglos. Ahora lo estudian en laboratorios que cuestan millones. Lucía negó con la cabeza. «No sabía, señor». «Pues ahora lo sabes. Tu herbario no es solo una colección de plantas secas, es un archivo de conocimiento ancestral. Cuídalo». Lucía sonrió por primera vez desde que había llegado a la feria. Pedro fue el siguiente. Se acercó al ingeniero Vázquez con su colección de rocas, moviéndose con esa alegría desinhibida que solo tienen quienes no han aprendido a tener vergüenza de sí mismos. «Mire, este es mi cuarzo», exclamó, poniendo la piedra rosada en las manos del ingeniero. Algunos en el público soltaron risitas. Un chico con síndrome de Down mostrando piedras. Qué tierno, qué patético. Pero Vázquez no se rió. Examinó el cuarzo con atención genuina, girándolo bajo la luz. «¿Sabes qué es lo especial de esta roca, Pedro? Es bonita. Sí, es bonita. Pero además, el cuarzo tiene propiedades piezoeléctricas. Eso significa que puede convertir presión en electricidad. Los relojes funcionan con cristales de cuarzo. Las computadoras usan cuarzo en sus circuitos. Esta piedra que encontraste es la base de toda la tecnología moderna». Pedro abrió los ojos enormes. «¿Mi piedra hace funcionar las computadoras?». «Una piedra muy parecida a la tuya, sí». «¡Guau!». El público ya no se reía. Algunos miraban sus teléfonos con expresión diferente, pensando en los cristales de cuarzo escondidos dentro. Vázquez se dirigió a toda la audiencia. «Hace una hora vimos un robot de $50,000 que no podía bombear agua. Ahora hemos visto un sistema de $12 que mueve 200 litros por hora. Hemos visto un herbario que contiene conocimiento médico de generaciones. Y hemos visto una roca que representa el fundamento de nuestra civilización tecnológica». El ingeniero hizo una pausa dramática. «Díganme ustedes, ¿qué es más valioso? ¿El dinero gastado o el conocimiento demostrado?». Nadie respondió, pero la respuesta flotaba en el aire, incómoda y verdadera. Mauricio Estrada no podía soportarlo más. Se adelantó hacia el escenario, su rostro contorsionado por la frustración. «Esto es ridículo», gritó. «Mi proyecto tiene sensores de última generación, inteligencia artificial, conectividad en la nube. Y usted lo compara con tubos de plástico y piedras». Vázquez lo miró con calma. «Joven, ¿puedes explicarme cómo funciona la inteligencia artificial de tu proyecto? Eso lo saben los ingenieros que...». «Te pregunté a ti. Es tu proyecto, ¿no?». Mauricio abrió la boca, pero no salió nada. Nunca había leído una sola línea del código. Nunca había entendido cómo funcionaban los sensores. Nunca había hecho nada excepto poner su nombre en algo que otros crearon. «No puedes», concluyó Vázquez. «No tienes idea de cómo funciona tu propia creación. En cambio, Álvaro puede explicar cada tubo, cada conexión, cada principio físico de su sistema. Lucía conoce cada planta de su herbario,
Pedro sabe dónde encontró cada una de sus rocas y por qué le gustaron. El ingeniero señaló a los 3 estudiantes de inclusión. Ellos son científicos, tú eres un comprador. Mauricio retrocedió como si le hubieran golpeado. Su padre se levantó de su asiento, el rostro púrpura de indignación. «¡Esto es inaceptable!», rugió el ingeniero Estrada. «Exijo que se descalifique a estos... ¿A estos qué?», interrumpió Vázquez, su voz cortante como acero. «¿A estos pobres? ¿A estos hijos de conserjes y campesinos? ¿A estos que no pueden comprar trofeos con la chequera de papá?». El gimnasio contuvo el aliento. «Señor Estrada, llevo 60 años en ingeniería. He visto de todo. Genios que nacieron en mansiones y genios que nacieron en chozas. La inteligencia no respeta cuentas bancarias. Y hoy, en esta feria, la inteligencia está del lado de estos 3 estudiantes que usted y su escuela relegaron a un rincón porque no eran dignos de ser vistos». Rodrigo Estrada temblaba de furia, pero no encontraba palabras. Por primera vez en su vida, su dinero no podía comprar silencio. La directora Montero intentó intervenir. «Ingeniero Vázquez, quizás podríamos discutir esto en privado». «No hay nada que discutir en privado. La injusticia se cometió en público. La corrección será en público». Vázquez se volvió hacia los otros jueces. «Estamos de acuerdo en la evaluación». El doctor Méndez y la doctora Solano intercambiaron miradas nerviosas. Habían sido contactados por Estrada. Habían recibido sus donaciones, pero las cámaras estaban grabando y sus reputaciones profesionales valían más que cualquier soborno. «Estamos de acuerdo», dijeron casi al unísono. Vázquez sonrió. «Entonces procedamos a anunciar los resultados». El gimnasio vibraba con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Las familias elegantes susurraban entre ellas, sin saber exactamente qué estaba pasando, pero sintiendo que el orden establecido se había alterado. Los periodistas tecleaban furiosamente en sus teléfonos, enviando avances de una historia que nadie esperaba. El ingeniero Vázquez tomó el micrófono con la calma de quien ha enfrentado cosas más difíciles que la indignación de un empresario rico. «Antes de anunciar los resultados oficiales, quiero hacer algo inusual», dijo. «Quiero pedir una segunda demostración. Esta vez quiero que el proyecto de Mauricio Estrada y el proyecto de Álvaro Campos compitan directamente». Un murmullo recorrió el público. «La prueba será simple. Bombear agua desde este recipiente hasta aquel otro, a una altura de 2 metros. El sistema que mueva más agua en 5 minutos gana». Mauricio palideció. «Eso no es justo. Mi proyecto no está diseñado para eso. No está diseñado para mover agua». Vázquez levantó una ceja. «¿Un sistema de asistencia hidráulica no está diseñado para mover agua? Interesante concepto de hidráulica». Risas nerviosas brotaron del público. Incluso algunos de los padres elegantes sonrieron ante la ironía. El ingeniero Estrada se acercó a su hijo, susurrándole algo al oído. Los técnicos de la constructora corrieron hacia el robot, ajustando configuraciones desesperadamente. Si lograban hacerlo funcionar ahora, quizás podrían salvar algo de dignidad. Álvaro, en cambio, no necesitaba preparación. Su sistema estaba listo, siempre había estado listo. «¿Estás bien?», le preguntó su padre, que se había acercado al escenario entre la confusión. «Estoy bien, papá. Estoy orgulloso de ti. Pase lo que pase». «Lo sé». Ramiro apretó el hombro de su hijo y volvió al fondo del gimnasio, pero esta vez no se escondió. Se quedó de pie, visible, con la cabeza alta. Los técnicos terminaron sus ajustes. «Estamos listos», anunció Mauricio, aunque su voz decía lo contrario. «Perfecto», dijo Vázquez. «A mi señal. 3, 2, 1. ¡Comiencen!». Mauricio presionó el botón de encendido de su robot. Las luces se activaron, los sensores zumbaron, la pantalla mostró gráficos animados.
Todo el espectáculo tecnológico entró en acción, pero el agua no se movió. Los técnicos intercambiaron miradas de pánico. Uno de ellos golpeó discretamente la carcasa del robot, como si eso pudiera ayudar. Otro revisó las conexiones por 10ª vez. Nada. Mientras tanto, Álvaro activó su sistema con un soplo suave en el tubo de aire. El efecto Venturi hizo lo que había hecho durante 100 años. Crear una zona de baja presión que succionaba el agua hacia arriba. El líquido comenzó a fluir inmediatamente, no con la elegancia de un sistema computarizado, no con luces ni sonidos, solo agua subiendo a través de tubos de plástico, gota tras gota, litro tras litro, desafiando la gravedad con la misma física que usaban los campesinos hace generaciones. 1 minuto. El recipiente de destino del proyecto de Álvaro comenzó a llenarse. El del robot de Mauricio permanecía vacío. 2 minutos. Álvaro ajustó ligeramente la presión del aire, optimizando el flujo. Su abuelo le había enseñado a leer el sistema como quien lee un instrumento musical, sintiendo cuándo necesitaba más aire, cuándo menos. El robot de Mauricio emitió un pitido de error. En la pantalla apareció un mensaje: condiciones subóptimas, recalculando. 3 minutos. El recipiente de Álvaro estaba casi lleno. El de Mauricio seguía completamente vacío. Los susurros del público se convirtieron en murmullos abiertos. Algunos padres comenzaron a grabar con sus teléfonos. Los periodistas ya no tomaban notas, solo observaban con la boca abierta. 4 minutos. El robot emitió otro pitido, luego otro. Luego se apagó completamente con un zumbido decreciente como un animal muriendo. El sistema de Álvaro seguía funcionando perfectamente. 5 minutos. «Tiempo», anunció Vázquez. El gimnasio quedó en silencio mientras los jueces medían los resultados. El recipiente del proyecto de Álvaro contenía 167 litros de agua. El del robot de Mauricio contenía 0 litros, $50,000, 0 litros. Vázquez no necesitó decir nada. Los números hablaban por sí solos. Mauricio Estrada, el chico que siempre había tenido todo, se quedó mirando su robot apagado como si no pudiera procesar lo que había ocurrido. Toda su vida, el dinero de su padre había resuelto todos los problemas. Había comprado calificaciones, había comprado amigos, había comprado oportunidades, pero no podía comprar física. No podía comprar el conocimiento transmitido de generación en generación. No podía comprar 60 años de sabiduría condensada en tubos de plástico. Su padre se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. Por un momento, todos pensaron que iba a hacer una escena, a gritar, a amenazar. Era lo que Rodrigo Estrada siempre hacía cuando las cosas no salían como él quería. Pero algo había cambiado. Quizás fue la mirada del ingeniero Vázquez, un hombre que claramente no podía ser intimidado. Quizás fueron las cámaras de televisión que grababan cada movimiento. Quizás fue algo más profundo, algo que ni él mismo entendía. Rodrigo Estrada se detuvo frente a su hijo, mirando el robot apagado. «Vámonos», dijo en voz baja. «Pero papá, he dicho que nos vamos». Padre e hijo caminaron hacia la salida del gimnasio. Nadie los detuvo, nadie dijo nada. Solo los observaron alejarse, 2 figuras que de repente parecían mucho más pequeñas de lo que habían sido 1 hora antes. En la puerta, Mauricio se detuvo y miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de Álvaro. No había odio en esa mirada. Por primera vez había algo diferente, duda. La duda de quien empieza a cuestionar todo lo que le han enseñado sobre el mundo. Luego, desapareció por la puerta y Álvaro nunca lo volvió a ver. El gimnasio tardó varios minutos en recuperar la compostura. La salida de los Estrada había dejado un vacío que nadie sabía cómo llenar. Durante años, esa familia había sido el centro de gravedad del colegio.
la fuerza que determinaba qué era importante y qué no. Ahora se habían ido y el mundo seguía girando. La directora Montero estaba paralizada en su lugar, calculando mentalmente las consecuencias. Sin el patrocinio de Estrada, el presupuesto del colegio sufriría. Sin su influencia, ella perdería poder. Todo el sistema que había construido cuidadosamente comenzaba a desmoronarse. Pero las cámaras seguían grabando y tenía que mantener las apariencias. «Bueno», dijo con una sonrisa que era puro plástico. «Qué demostración tan educativa. Ahora procedamos con los resultados oficiales». El ingeniero Vázquez tomó el micrófono antes de que ella pudiera continuar. «Con el permiso del jurado, me gustaría anunciar los resultados yo mismo». La directora no tuvo opción. Asintió con rigidez. En tercer lugar, con mención especial por su contribución al conocimiento etnobotánico, el herbario de plantas medicinales de Lucía Ramírez. Aplausos genuinos llenaron el gimnasio. Lucía subió a recibir su diploma con las piernas temblando, pero con una sonrisa que iluminaba su rostro. En segundo lugar, con reconocimiento por su curiosidad científica y comprensión intuitiva de la geología, la colección mineralógica de Pedro Suárez. Pedro corrió al escenario, saltando de alegría, y abrazó a Vázquez con tanta fuerza que casi lo tumba. El ingeniero rió, devolviendo el abrazo con genuino cariño. Y en primer lugar, el gimnasio contuvo el aliento. Con el premio especial a la innovación práctica y la transmisión intergeneracional del conocimiento, el sistema Venturi de bajo costo de Álvaro Campos. La ovación fue instantánea y ensordecedora. No los aplausos educados y tibios que habían recibido los proyectos caros. Esto era diferente. Era el rugido de reconocimiento que surge cuando la justicia finalmente se hace presente. Álvaro subió al escenario sintiendo que sus pies no tocaban el suelo. Recibió el trofeo, un pequeño objeto de metal que probablemente costaba menos que uno de los sensores del robot de Mauricio, pero que pesaba como si contuviera todo el oro del mundo. «Tengo algo que añadir», dijo Vázquez, levantando la mano para pedir silencio. Además del primer lugar, el jurado ha decidido otorgar a Álvaro Campos una beca completa para estudiar ingeniería hidráulica en la Universidad Técnica Nacional. Álvaro sintió que las rodillas le fallaban. «¿Qué? Lo que escuchaste, muchacho. Beca completa, matrícula, alojamiento, libros, todo pagado. Hay una fundación que lleva mi nombre que se dedica exactamente a esto, encontrar talentos como tú y darles la oportunidad que merecen». Las lágrimas llegaron antes de que Álvaro pudiera detenerlas. No lágrimas de tristeza, sino de algo más grande, de liberación, de posibilidad, de un futuro que hacía una hora parecía imposible. Al fondo del gimnasio, Ramiro Campos lloraba abiertamente. No le importaba quién lo viera. 15 años de humillaciones silenciosas se derretían en ese momento. Cada insulto, cada mirada de desprecio, cada vez que tuvo que agachar la cabeza para conservar su trabajo, todo tenía sentido ahora. No había sufrido en vano. Su hijo tendría lo que él nunca pudo tener. Doña Esperanza llegó corriendo, abriéndose paso entre la multitud. Había recibido un mensaje de texto de otra madre que conocía del barrio, diciéndole que corriera al colegio, que algo increíble estaba pasando. Cuando vio a su hijo en el escenario con un trofeo y un diploma de beca, se derrumbó en los brazos de su esposo. «Nuestro hijo, Ramiro, nuestro hijo». Lo logró, Esperanza, lo logró. Álvaro los vio abrazados y sintió que el corazón le explotaba de amor. Todo lo que había soportado ese día, todas las humillaciones, todas las burlas, todos los momentos en que quiso rendirse, valían la pena por ver a sus padres así. El ingeniero Vázquez se acercó a Álvaro cuando las felicitaciones comenzaron a calmarse. «Necesito pedirte un favor», dijo en voz baja.
Lo que sea, señor. Llévame a conocer a tu abuelo. Álvaro sonrió. Sería un honor. Esa tarde, un auto modesto se detuvo frente a la casa de los Campos. Del asiento de atrás bajó un ingeniero de 78 años que había ganado premios nacionales y construido sistemas de riego que beneficiaron a millones de personas. Y se arrodilló en la tierra frente a un taller de hojalata, abrazando a un anciano de cabello blanco que no había visto en 60 años. Nicolás, susurró Vázquez. El muchacho del cuaderno. Ingeniero Rómulo, respondió el abuelo, con lágrimas corriendo por las arrugas de su rostro. Pensé que nunca volvería a verlo. Tenía que venir. Tenía que decirte algo que debí decirte hace 60 años. ¿Qué cosa? Gracias. Gracias por escuchar. Gracias por aprender. Gracias por transmitir lo que te enseñé. Pensé que mi trabajo se había perdido, que nadie recordaba. Pero tu nieto me demostró hoy que estaba equivocado. El conocimiento sobrevive, Nicolás. En las manos correctas nunca muere. El abuelo Nicolás no podía hablar. Solo abrazaba a su viejo maestro mientras 60 años de distancia se evaporaban como gotas de rocío bajo el sol. Álvaro observaba desde la puerta, con sus padres a cada lado. Su madre le apretó la mano. ¿Ves, mijo? Así es como funciona el mundo de verdad. No con dinero, con corazón. Álvaro asintió, y por primera vez en mucho tiempo creyó que el futuro podía ser diferente. Las semanas siguientes a la feria transformaron la vida de los Campos de maneras que ninguno había anticipado. El video de la demostración se hizo viral. Alguien en el público había grabado todo. La arrogancia de Mauricio, el fracaso del robot, el triunfo del sistema de tubos de plástico. En 3 días tenía 2 millones de visualizaciones. En una semana había sido compartido por páginas de educación, ingeniería y justicia social de todo el continente. El hijo del conserje humilla a millonario en feria de ciencias, decían los titulares. Sistema de $12 derrota a robot de 50.000. El conocimiento ancestral vence a la tecnología vacía. Álvaro se convirtió en un símbolo, no porque él lo buscara, sino porque el mundo necesitaba creer que la historia podía terminar diferente, que los pobres podían ganar, que el conocimiento valía más que el dinero. Periodistas llegaban al barrio pidiendo entrevistas. Álvaro las rechazaba casi todas, incómodo con la atención, pero aceptó una, la de un canal educativo que quería documentar la técnica de su abuelo para que otros pudieran aprenderla. El programa se llamó El Efecto Venturi, conocimiento que fluye de generación en generación. Mostraba al abuelo Nicolás explicando los principios hidráulicos con la misma paciencia con que se los había enseñado a Álvaro. Mostraba los diagramas dibujados a mano. Mostraba el pequeño taller donde la ciencia real ocurría todos los días, lejos de los laboratorios millonarios y las pantallas táctiles. El programa fue visto por más de 5 millones de personas. Ingenieros profesionales escribieron comentarios asombrados por la elegancia del diseño. Profesores universitarios incorporaron el sistema a sus clases como ejemplo de innovación frugal. Organizaciones de desarrollo rural contactaron a la familia ofreciendo financiamiento para replicar el sistema en comunidades sin acceso a electricidad. Pero lo más importante ocurrió más cerca de casa. El Colegio Internacional del Valle perdió su patrocinador principal cuando Rodrigo Estrada retiró su apoyo en represalia por lo que él llamaba la humillación pública de su familia. La directora Montero fue despedida por el consejo escolar, que decidió que necesitaban un cambio de imagen después del escándalo viral. El nuevo director, un hombre joven con ideas diferentes, contactó a Ramiro Campos con una oferta inesperada.
Señor Campos, nos gustaría que siguiera trabajando aquí, pero no como conserje. Ramiro parpadeó, confundido. ¿Perdón? Queremos crear un programa de oficios para nuestros estudiantes. Carpintería, electricidad, plomería, mecánica básica. Creemos que usted sería el coordinador perfecto. Era irónico. Durante 15 años, Ramiro había sido invisible en ese colegio. Los estudiantes pasaban junto a él sin verlo. Los profesores le hablaban sin mirarlo a los ojos. Y ahora le ofrecían un puesto con oficina, título y el respeto que nunca había recibido. ¿Por qué yo?, preguntó, genuinamente confundido. Porque su hijo demostró que el conocimiento práctico tiene valor. Y porque creemos que usted tiene mucho que enseñar. Ramiro aceptó. No por el sueldo, que no era mucho mejor que antes. No por el título, que era solo palabras en un papel. Aceptó porque significaba que sus manos, las mismas que habían limpiado pisos y destapado baños, ahora serían respetadas por lo que sabían hacer. Doña Esperanza también experimentó cambios. Su pequeño negocio de costura recibió pedidos de personas que habían visto la historia en las noticias y querían apoyar a la familia. Algunos eran genuinos, otros curiosos que querían conocer a la madre del famoso Álvaro. Pero ella trataba a todos con la misma amabilidad, cosiendo cada prenda con el mismo cuidado que siempre había puesto. «La fama es pasajera, mijo», le dijo a Álvaro una noche mientras terminaba un dobladillo bajo la luz de una lámpara. «Lo que importa es quién eres cuando las cámaras se apagan». Álvaro guardaba esas palabras como guardaba el tubo de cobre de su abuelo, como tesoros que nadie podía quitarle. El verano llegó, y con él los preparativos para la universidad. La beca cubría todo, pero Álvaro sentía nervios que no sabía nombrar. Iba a dejar su casa, su barrio, su familia. Iba a entrar en un mundo donde todos tendrían más preparación formal que él. Una noche, incapaz de dormir, fue al taller de su abuelo. El viejo estaba despierto, como siempre. Los ancianos duermen poco cuando tienen muchos recuerdos que revisar. ¿Nervioso?, preguntó sin voltear. ¿Cómo supiste que era yo? Caminas como tu padre, pasos cortos pero decididos. Siempre supe cuando él entraba a un cuarto, incluso de espaldas. Álvaro se sentó en el banco de trabajo, rodeado de herramientas y diagramas. Abuelo, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si llego a la universidad y descubren que solo sé lo que me enseñaste? ¿Y si los verdaderos ingenieros se ríen de mí como se reía Mauricio? El abuelo Nicolás dejó lo que estaba haciendo y miró a su nieto con ojos que habían visto mucho más de lo que Álvaro podía imaginar. ¿Sabes por qué el ingeniero Vázquez nunca olvidó lo que me enseñó? ¿Por qué? Porque yo hacía preguntas. Los otros muchachos de las haciendas escuchaban, asentían y olvidaban. Yo preguntaba por qué. ¿Por qué el agua subía? ¿Por qué la presión cambiaba? ¿Por qué algunos sistemas funcionaban y otros no? El ingeniero decía que mis preguntas eran más valiosas que las respuestas de los estudiantes universitarios. Álvaro escuchó en silencio. «Vas a llegar a esa universidad, mijo, y vas a encontrar gente que sabe más teoría que tú, que ha leído más libros, que tiene mejor vocabulario técnico, pero también vas a encontrar que muchos de ellos nunca han ensuciado sus manos, nunca han construido algo real, nunca han visto el agua subir por un tubo que ellos mismos armaron». El abuelo puso su mano sobre la de Álvaro. «Tú tienes algo que ellos no tienen, tienes hambre, tienes preguntas, tienes 100 años de conocimiento fluyendo por tus venas. No dejes que nadie te diga que eso vale menos que un diploma». Los primeros meses en la universidad fueron exactamente lo que el abuelo había predicho. Difíciles, humillantes a veces, pero nunca imposibles. Álvaro descubrió rápidamente que había enormes lagunas en su educación formal. Mientras otros estudiantes habían pasado años en escuelas privadas con laboratorios equipados y profesores especializados,
él había aprendido en un taller de hojalata con diagramas dibujados a mano. En las clases de cálculo avanzado se perdía frecuentemente. Los símbolos matemáticos bailaban frente a sus ojos como jeroglíficos incomprensibles. Derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales. Todo era nuevo, todo era abrumador. Pero Álvaro tenía algo que sus compañeros no tenían: terquedad. Cada noche, después de que los otros estudiantes se iban a fiestas o a dormir, él se quedaba en la biblioteca hasta que cerraba. Leía cada capítulo 3 veces. Hacía cada ejercicio 5 veces. Preguntaba a los profesores hasta que entendía, y si no entendía, preguntaba de nuevo. Nunca había visto a un estudiante tan persistente, le dijo el doctor Hernández, después de una sesión de tutoría particularmente larga. La mayoría se rinde cuando no entiende algo a la primera. Tú sigues golpeando la pared hasta que cede. Es lo único que sé hacer, profesor. En mi barrio, rendirse no era opción. Los otros estudiantes no sabían qué hacer con Álvaro. Algunos lo admiraban en silencio, conscientes de que su historia viral lo había convertido en una especie de celebridad académica. Otros lo miraban con sospecha, preguntándose si realmente merecía estar ahí o si era solo un caso de relaciones públicas para la universidad. Un grupo en particular le hacía la vida difícil. 3 estudiantes de familias acomodadas, hijos de ingenieros y empresarios, que no podían aceptar que un hijo de conserje ocupara un lugar que, según ellos, le correspondía a alguien más calificado. ¿Terminaste la tarea de fluidos?, preguntó uno de ellos, Andrés, con tono de falsa preocupación. Debe ser difícil sin internet de alta velocidad en tu, ¿cómo le dicen?, barrio. La terminé, respondió Álvaro, sin alterarse. Necesitas ayuda con la tuya. El ofrecimiento genuino desarmó a Andrés más que cualquier insulto. No sabía cómo responder a alguien que no jugaba su mismo juego. La verdad era que Álvaro estaba prosperando en las materias prácticas. Laboratorios de hidráulica, talleres de diseño, proyectos de campo. Ahí su conocimiento instintivo brillaba. Mientras otros estudiantes leían instrucciones y seguían protocolos, él ya había identificado 3 formas diferentes de resolver el problema. Señor Campos, lo llamó un día la doctora Valencia, profesora de Ingeniería de Recursos Hídricos. Su propuesta para el proyecto final es inusual. ¿Hay algún problema, profesora? Al contrario. Usted propone diseñar un sistema de riego para comunidades rurales sin acceso a electricidad, usando principios de presión diferencial y materiales locales. Es exactamente el tipo de innovación que esta facultad necesita. Es lo que mi abuelo hacía. Solo quiero formalizarlo, documentarlo, hacerlo replicable para otros. La profesora lo miró con una expresión que Álvaro no supo interpretar. ¿Sabe qué es lo más valioso que usted trae a esta universidad, señor Campos? ¿Mi terquedad? No, su perspectiva. Usted ve problemas que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Mientras diseñamos sistemas para ciudades modernas, hay millones de personas que necesitan soluciones como las que usted ya conoce. Usted es el puente entre 2 mundos. Esas palabras se quedaron con Álvaro durante mucho tiempo. El semestre avanzó, y con él las noticias de casa. Su padre había comenzado el programa de oficios en el colegio, y contra todas las expectativas, era un éxito. Los estudiantes ricos, los mismos que antes miraban a Ramiro como si fuera invisible, ahora hacían fila para aprender a usar herramientas, a reparar cosas, a trabajar con las manos. Debiste ver la cara del hijo del director cuando aprendió a cambiar un enchufe, le contó su padre por teléfono riendo. Nunca había hecho algo útil en su vida. Ahora presume como si hubiera descubierto el fuego. Su madre seguía cosiendo, pero ahora con una máquina nueva que Álvaro le había enviado con sus primeros ahorros de una beca de investigación.
Doña Esperanza lloró cuando llegó el paquete, pero las lágrimas se convirtieron en sonrisas cuando vio la nota adjunta. Para las manos más mágicas del mundo, con amor, tu ingeniero favorito. Y su abuelo. Su abuelo seguía en el taller dibujando diagramas, recibiendo visitas de estudiantes y profesionales que habían visto el documental y querían aprender de primera mano. A los 79 años, Nicolás Campos se había convertido en una leyenda viva. El ingeniero Vázquez viene a visitarme cada mes, le contó el abuelo una noche por teléfono. Tomamos café, hablamos de los viejos tiempos, diseñamos sistemas nuevos. Dice que somos los dos ingenieros más viejos y tercos del país. ¿Y qué le dices tú, abuelo? Le digo que yo no soy ingeniero, nunca fui a la universidad. Y él que responde, que la universidad no hace ingenieros, que los hace la curiosidad, el trabajo y las ganas de resolver problemas, que yo soy más ingeniero que la mitad de sus exalumnos. Álvaro sonrió en la oscuridad de su dormitorio. Tiene razón, abuelo, tiene toda la razón. 4 años pasaron más rápido de lo que Álvaro hubiera imaginado posible. El día de su graduación, el auditorio de la universidad estaba lleno. Cientos de estudiantes con togas y birretes, familias orgullosas, profesores satisfechos. Era el ritual que marcaba el fin de una etapa y el comienzo de otra, pero para Álvaro era algo más. En la primera fila, separados del resto por un pasillo estrecho, estaban sus padres. Ramiro vestía el único traje que tenía, comprado hacía 20 años para su propia boda. Le quedaba un poco apretado, pero se había negado a comprar uno nuevo. Este traje vio el día más importante de mi vida, había dicho. Es justo que vea este también. Doña Esperanza llevaba un vestido que ella misma había cosido, de un azul profundo que resaltaba sus ojos húmedos de lágrimas contenidas. Y entre ellos, en una silla de ruedas que Álvaro había insistido en alquilar para la ocasión, estaba el abuelo Nicolás. A sus 83 años, el viejo ya no podía caminar largas distancias. Sus manos temblaban más que antes y su vista se había nublado. Pero cuando Álvaro lo llamó para invitarlo a la graduación, su voz sonó más clara que nunca. No me la perdería por nada del mundo, mijo. Voy a ver a mi nieto convertirse en lo que yo nunca pude ser. El ingeniero Rómulo Vázquez también estaba presente, sentado junto al abuelo como si fueran hermanos separados por el destino y reunidos por el azar. Los dos ancianos conversaban en voz baja, compartiendo memorias de un mundo que ya no existía. La ceremonia avanzó con la pompa habitual. Discursos de autoridades, entrega de diplomas, aplausos mecánicos. Álvaro esperaba su turno con una mezcla de nervios y anticipación. Entonces llegó el momento que no esperaba. Y ahora, anunció el rector, tenemos un reconocimiento especial. Cada año, la Facultad de Ingeniería otorga el Premio Vázquez al estudiante que mejor representa los valores de innovación social y compromiso comunitario. Este año, la decisión fue unánime. Álvaro sintió que el corazón se le detenía. El Premio Vázquez 2027 es para Álvaro Campos, por su proyecto de sistemas de riego de bajo costo que ya ha sido implementado en 17 comunidades rurales de 3 países. El auditorio estalló en aplausos. Álvaro caminó hacia el escenario sintiendo que flotaba, que esto no podía ser real, que en cualquier momento despertaría en su pequeña habitación del barrio. Pero era real, todo era real. Recibió el premio de manos del propio ingeniero Vázquez, quien había subido al escenario con pasos lentos pero decididos. Hace 4 años, dijo Vázquez al micrófono, vi a un muchacho con un proyecto de tubos de plástico derrotar a un robot de $50,000. Ese día supe que estaba frente a alguien especial. No por su inteligencia, que es considerable, no por su conocimiento, que es profundo, sino por su corazón.
El anciano miró a Álvaro con ojos que brillaban de orgullo. Álvaro Campos no quería ganar una feria de ciencias. Quería demostrar que su abuelo, su padre, su familia no eran menos que nadie. Quería honrar a generaciones de trabajadores invisibles cuyo conocimiento nunca fue reconocido. Y en el proceso nos recordó a todos lo que realmente significa ser ingeniero. Vázquez extendió la mano y Álvaro la tomó, sintiendo la piel arrugada, los huesos frágiles, pero también la fuerza de una vida dedicada a los demás. «Bienvenido a la profesión, colega». Álvaro tomó el micrófono, mirando al público. Vio a sus padres llorando abiertamente. Vio a su abuelo sonriendo con esa paz que solo tienen quienes saben que su legado está seguro. Vio a compañeros que se habían burlado de él al principio y ahora aplaudían con respeto genuino. «Hace 4 años», comenzó con voz temblorosa, «un chico rico me llamó basura frente a toda su escuela. Dijo que mi proyecto era basura, que mi familia era basura, que yo era basura». El auditorio quedó en silencio. «Hoy quiero agradecerle, porque me enseñó algo importante. Cuando alguien te dice que no vales nada, tienes 2 opciones. Puedes creerle o puedes demostrarle que está equivocado». Álvaro señaló hacia donde estaba su familia. «Mi padre limpió pisos durante 15 años para que yo pudiera estar aquí. Mi madre cosió hasta quedarse ciega para que yo tuviera libros. Mi abuelo me enseñó todo lo que sé sobre hidráulica sin haber pisado jamás una universidad. Ellos son los verdaderos ingenieros. Yo solo soy su mensajero». Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero no le importaba. A todos los niños que están viendo esto y creen que no son suficientes porque no tienen dinero, porque sus padres no fueron a la universidad, porque viven en barrios que otros desprecian, escúchenme bien, ustedes son suficientes. Su conocimiento tiene valor, sus sueños son válidos. Y si alguien les dice lo contrario, demuéstrenle que está equivocado. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero Álvaro no lo escuchó. Solo tenía ojos para 3 personas en la primera fila. Un padre que finalmente podía caminar con la cabeza alta, una madre cuyas manos mágicas habían tejido el futuro, y un abuelo cuyo conocimiento había cruzado generaciones para llegar exactamente donde necesitaba estar. Esa noche, de regreso en el barrio, la comunidad entera celebró. Hubo música, comida, risas y más abrazos de los que Álvaro podía contar. Y cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, Álvaro fue al taller de su abuelo. El viejo estaba sentado en su banco de trabajo, mirando los diagramas de las paredes como quien mira fotografías de viejos amigos. «¿Puedo sentarme, abuelo? Es tu taller ahora. Siéntate donde quieras». Álvaro se sentó a su lado y sacó algo de su bolsillo. El pequeño tubo de cobre, gastado por años de ser tocado, calentado por el amor de 2 generaciones. «Quiero devolvértelo». «No». El abuelo cerró la mano de Álvaro sobre el tubo. «Ese ya no es mi tubo, es tuyo, y algún día será del que venga después de ti. Así es como funciona el conocimiento, mijo. No se guarda, se pasa». Álvaro asintió, incapaz de hablar. «¿Sabes qué fue lo que más me enorgulleció hoy?», preguntó el abuelo. «¿Qué?». «Que no hablaste del premio. No hablaste de ti. Hablaste de nosotros, de tu papá, de tu mamá, de mí. Entendiste lo que muchos nunca entienden, que nadie llega solo a ningún lado». El viejo puso su mano temblorosa sobre el hombro de Álvaro. «Eres un buen hombre, mijo. Eso vale más que cualquier diploma». Afuera, las estrellas brillaban sobre el barrio humilde, donde un niño había aprendido que el conocimiento verdadero no tiene precio, que la dignidad no se compra y que el amor de una familia puede mover más agua que todos los robots del mundo. El efecto Venturi seguiría fluyendo, de generación en generación,
para siempre. Si esta historia satisfizo algo en tu corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Y si crees que el hijo de un chofer no puede cambiar la vida de quien lo humilló, te invito a ver nuestra próxima historia. Un niño fue expulsado de un lugar donde no lo querían. Lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Te esperamos.